Hola a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a The Translation Show, el programa en donde el traductor es el protagonista. Y hoy tenemos a una protagonista especial, traductora audiovisual, que se llama Gabriela Escandura, que lleva más de 25 años dedicándose a traducir pues todo tipo de productos audiovisuales, concretamente sobre todo productos de Disney, y le vamos a hacer una entrevista espectacular que estoy seguro que os va a gustar a todos. Damián, ¿qué nos cuentas? Bueno, la verdad que es un honor para nosotros contar con Gaby porque dentro de lo que es el ámbito argentino, para los colegas españoles y latinoamericanos que no la conocen, Gaby es sin dudas la más reconocida de todas las académicas y profesionales. Además es eso, es una profesional con muchos años de experiencia trabajando y escribiendo y haciendo cosas y dando ponencias y charlas sobre traducción audiovisual, específicamente de doblaje, que es el tema que nos toca hoy. De eso vamos a hablar, aunque ella también hace subtitulado. Así que bueno, sin más demora, acá vamos. Vamos allá. Bueno, y aquí ya estamos entonces con Gaby Escandura. Gracias, Gaby, por acompañarnos en esta entrevista en The Translation Show. La primera entrevistada de la tercera temporada, así que un honor para vos estar en este programa, no tanto para nosotros. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. No, mentira, al contrario. Gaby sabe muy bien que yo soy su fan número uno. No sé si eso le cae bien o le cae mal, pero históricamente, desde que la escuché allá por el 2003 hablar de Sex and the City en el cuarto Congreso de Traducción e Interpretación, me hice un fan instantáneo y desde ese momento que no la dejo en paz nunca. Así que bueno, bienvenida Gaby a nuestro programa. Gracias, muchas gracias por la invitación y hola a los dos. Yo lo que sí quisiera decir, Damián, para sobre todo los espectadores españoles que están viendo el programa, es que Gabriela Escandura lleva dedicándose a la traducción audiovisual desde pues hace más de 25 años. Y eso, pues si, aunque las comparaciones son odiosas, si miramos por ejemplo a traductores audiovisuales que hay aquí en España, pues aquí siempre se habla de José Castro Roig, se habla de María José Aguirre, que es la traductora de Los Simpsons y otra gente. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, ella sería como estas personas, estos traductores audiovisuales, como son acá, pues ella sería allá, en Argentina, ¿vale? Entonces, con ella tenemos un montón de preguntas, sobre todo de traducción audiovisual, de traducción para doblaje específicamente, dado que ella últimamente está traduciendo sobre todo para Disney. Entonces, la verdad es que siempre Disney es una empresa muy jugosa para hacer preguntas sobre, pues por ejemplo, temas como la traducción de canciones, la traducción de culturemas, cómo se traducen productos infantiles, ¿no? Que presentan muchísimos retos. Entonces, de eso concretamente de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Damián? Así es, y bueno, sin más demora, Gaby, vamos, obviamente que con Gaby podemos hablar de un montón de cosas, pero vamos a centrarnos en este tema que nos interesa en particular, que es, digamos, del trabajo más reciente. Así que empezamos con algunas generalidades, Gaby, contanos cuáles son para vos las cosas más, los desafíos más grandes, las cosas más que más tiempo te llevan como traductora con este tipo de material que mencionaba Rafa recién. Uh-huh. Sí, bueno, en primer lugar, creo que el desafío más grande es el tema de que estás trabajando para gente que no tiene tu edad. Entonces, claro, todo lo que sea para chicos implica ponerse al día con un montón de cosas que no son tus cosas diarias. Un montón de cuestiones de jerga, de la velocidad a la que hablan, de cómo ven las cosas, desde qué punto de vista, incluso cosas que a lo mejor parecerían para uno como medio ofensivas y que a ellos no les parecen ofensivas. Es muy interesante desde ese punto de vista. Te obliga a estar muy al día con cosas que normalmente como adulto no verías en la tele o, qué sé yo, música que no escucharías. Eso creo que es todo un trabajito aparte de la traducción en sí, de lo que implica el doblaje y todo, ¿no? Eso me parece que es lo más interesante en cuanto a esto, a la preparación para hacerlo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo encarás justamente eso? Sin darme una respuesta de me pongo a escuchar música, pero digamos... Por supuesto, a leer fandom y todas esas cosas. Te lo pregunto porque, por ejemplo, a mí me pasa, o sea, una vez que cruzaste la barrera de los 30, ¿no, Rafa? Vos que sabés mucho sobre esto. Eso seréis vosotros más bien, porque yo, por suerte, estoy todavía un añito por debajo. Entonces, que ya cuando querés ver las cosas
de lo que le puede gustar, por ejemplo, a alguien de 20, ¿no? O sea, estamos hablando de un adulto posadolescente, pero igual con tanta diferencia cuesta, ¿no? Y acá estamos hablando de que un público que va entre los 12 y los 15 años, más o menos, para que trabajás vos, ¿cómo haces eso? O más, porque el tema es que no solo los chicos, o sea, a ver, 12 años es un chico, pero no sé, a veces tenés gente de 20 que está mirando el mismo programa. Entonces es interesante porque tenés toda una gama de personas que están mirando los programas, o incluso tenés a los adultos mirándolo con los chicos. Está muy interesante desde ese punto de vista. Mirá, yo tengo hijos, un adolescente y uno chiquito, así que eso me viene bárbaro, pero aparte estoy todo el día al tanto de cómo hablan, me viene muy bien. Yo doy clases en el Lenguas Vivas con gente que empieza en primer año, entonces es gente de 18, 20 años, y es genial escucharlos cómo hablan, incluso cómo se mueven. Yo aprendo, o sea, así como ellos aprenden de mí, yo también aprendo de ellos todo el tiempo. Y aparte estoy siempre con las antenitas paradas respecto de cómo hablan los adolescentes, si voy en el colectivo o lo que sea, qué cosas dice mi sobrino, no sé, todo el tiempo estoy atenta a cómo hablan, qué cosas les gustan, y después eso que te decía, ¿no? No sé, de meterse en fandoms, o estoy por ir a alguna Comic Con en cualquier momento. Me parece, esa es una muy buena idea. Y no tenés, nosotros acá en América Latina, por las dudas para el que no lo sepa, que nos está mirando de España, tenemos la problemática del famoso español neutro, ajá, tema del cual Gaby va a hablar en el ISPATAP, ¿no? Entonces vos decís muy bien, los jóvenes con los que vos podés tener contacto, tus hijos, tus amigos y, bueno, tus alumnos también, pero argentinos. Entonces, ¿no? A la hora de hacer la traducción, cuando tenés que poner algo que no sabés si puede ser ofensivo o si cómo lo van a tomar, por ejemplo, o en México o en Venezuela, más allá del punto que vamos a hablar después, que va a ser seguramente los límites que pone la empresa para la cual vos trabajás, ¿no? Pero ¿cómo manejás el tema de aplicar el español neutro en el caso de los jóvenes? Sí, bueno, en realidad todo lo que yo te mencioné tiene que ver con cosas de acá, de la Argentina, pero en Twitter sigo hacia Nickelodeon, estoy al tanto de cómo digamos, qué cosas se usan también afuera, no solo acá, digamos, porque cuando cuando tenés que usar el español neutro, necesitas sí o sí que te entiendan en todos lados. Es muy difícil igual mantener esa jerga, porque el español neutro no te lo permite en muchas ocasiones, pero tratás de ir viendo, por ejemplo, qué palabras sí usan en inglés, que a veces te permiten, no sé, a ver, poner el caso de nerd, qué palabras se usan acá y también las usan en México o en Venezuela. Trato de seguir, por eso te decía, trato de seguir todo lo que sea joven, pero no solo de acá de la Argentina, por supuesto, pero también de otros países. Y de todos modos el español neutro te restringe un montón respecto de lo que puedes poner, pero sí podés darle un toque joven, sí, eso podés hacerlo igual. Y, oye, qué difícil, ¿no? Porque eso de tener que crear una versión que funcione en distintos países, la verdad es que, como dices, te limita un montón. Incluso con el caso de Disney, yo recuerdo cuando era pequeño que acá en España también consumíamos las versiones que se hacían en español neutro, ¿no? Entonces, quizá no sería buena idea que se intentaran crear versiones para cada país y que de esa manera los traductores puedan crear versiones locales. ¿Cómo ves este asunto? Damián dice que no. Es que el tema es más que nada un tema económico, porque si tienes que crear una versión para cada país, eso te implica hacer un doblaje en cada país. Claro. Sí. Y de todos modos te cuento que ha habido casos de traducciones, por ejemplo, al español de la Argentina, y no necesariamente dieron resultado porque el público no las aceptó. O sea, el mismo público está tan acostumbrado al español neutro que no le resulta demasiado bueno escuchar el argentino. Claro. El español argentino no le gusta, le choca. O sea, que es una cuestión también de costumbre, ¿no? De lo que a la gente está acostumbrada. Y allá quizás no hay tanta cultura del doblaje, por así decirlo.
y eso quizá también limita a la hora de generar o de plantear ese tipo de soluciones. Entonces quizá allí se consume más subtitulado, imagino, ¿verdad? Sí, en las cosas para chicos no. A lo mejor hay más doblaje, Claro. Y hoy en día se está dando más énfasis también a lo que es doblaje, incluso en cine, con productos que normalmente no son considerados para chicos, ¿no? Uh-huh. Para niños pequeños, digamos. Sí. No sé, por ejemplo, a ver, Damián, ayúdame, algo de no sé, Star Wars, sí. por ejemplo, que no necesariamente es para chicos muy pequeños. Ajá. Y sin embargo se dobla y está doblado en el cine, ¿no? Uh-huh. Pero igual también lo podés ver lo podés ver en Rápido y Furioso, o sea, en cosas de acción, ¿no? Sí, o sea, no exacto. solamente en público, porque también ha variado bastante en nuestro país el acceso de las diferentes clases sociales al cine, a la televisión por cable, y eso hace que haya una preferencia de esos grupos por el doblaje. Inclusive acá en Argentina, según la zona en donde está ubicado, por ejemplo, un cine, por ahí no encontrás una versión subtitulada. Ajá. Porque no se vende, la gente no va, claro, ¿no? Y al revés, en otros lugares por ahí no encontrás una versión doblada, ¿no? Uh-huh. Es un tema... Muy marcado, Damián, ¿eh? Sí, muy marcado según la zona. Podés a lo mejor encontrar algo subtitulado o tal vez nada, ¿eh? Sí, tal como dice Damián. Uh-huh. Y volviendo al tema del español neutro, pero hablando de algo quizás muy difícil de resolver o de preguntar, o de responder, mejor dicho, en tu caso, que tiene que ver con la justificación para una cosa o la otra, ¿no? Porque, a ver, nosotros hablamos de que usamos español neutro siempre acá y entonces el público está acostumbrado, como decía Rafa recién. Uh-huh. Entonces, las versiones en Argentina no funcionan, pero no funcionan porque estamos acostumbrados al español neutro o no funcionan porque no queremos otra cosa que no sea español neutro, ¿no? Digamos, si yo tuviera, suponete que el día de mañana vienen y dicen, bueno, vamos a proponer que a partir de ahora Disney en Argentina va a hacer todo con doblaje argentino. ¿Vos lo recomendarías? Qué pregunta. La verdad no sé, yo creo que como todo la queja viene más bien por los adultos. Los adultos crecimos escuchando el español neutro, entonces te choca ese cambio. Tal vez si empezáramos por los chicos y les preguntaras a ellos no les molestaría. Creo que hay un poco de eso. De todos modos los chicos juegan con el tú y juegan con palabras del español neutro y no tienen ningún problema en entender las dos versiones, el argentino y el español neutro, o el uruguayo y el español neutro. Sí, no sé, me parece que la resistencia pasa más por la gente adulta, si querés, que por los chicos. Las quejas, cuando se hizo Cars en español, las quejas siempre venían de parte de los adultos, no de los chicos. A los chicos me parece que no les molesta eso. O sea que la respuesta sería que es una cuestión de costumbre. Entonces me estás respondiendo. Sí, pero bueno, eso es una cosa que también se puede romper, porque... la verdad, no, es que se puede romper. Bueno, en España esto se hizo. En España se rompió justamente con esto. En algún momento, creo que a partir del doblaje de La Sirenita, se volvió a hacer el español de España, ¿no? O algo por el estilo. Efectivamente. Claro, sí, pero no sé qué tanto lo criticaron cuando se hizo. Uh-huh. No, pero es que es una cuestión de que, pues eso, que a lo mejor las primeras versiones sí se critican un poco más o la gente no las consume tanto, pero llega un momento en el que también el público se acostumbra, ¿no? Y es a partir de ahí cuando ya se empieza a ampliar pues esa modalidad. Aquí en España ha ocurrido mucho también con el subtitulado. Aquí la gente es muy reticente a ver películas subtituladas. Hace unos años nadie quería ver nada que tuviera subtítulos y ahora con el tiempo pues también ha ido surgiendo un público más joven que se ha ido habituando o que exigía el consumir ese tipo de productos ya con subtítulos, y ahora mismo las cosas se están equiparando. El doblaje está cayendo, por así decirlo, y el subtitulado está subiendo. Entonces quizá lo que se podría plantear es eso, ¿no? El intentar sacar más productos doblados, porque al final probablemente lo que más interesa, creo yo, es que el usuario pueda elegir, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que el problema básico fue que la adaptación fue muy radical.
O sea, cuando se intentó, se hizo toda una adaptación cultural en general, no solo desde lo lingüístico. Entonces, si hubiera sido solo desde lo lingüístico, me parece que hubiera sido mucho más aceptable. A ver, para Rafa, si pasas la acción de, no sé, de Broadway a la calle Corrientes, eso, pero seguís viendo Broadway, Ya, claro. pero ¿entiendes? Sí. En realidad, quizás se me está pegando el español, ay. A mí también me Si pasa. pasamos, totalmente. Si pasabas de Broadway a Corrientes, o sea, usabas la palabra, la calle Corrientes, que sería nuestra Broadway, pero Claro. la acción sigue transcurriendo en Broadway, eso es un problema muy serio. Claro. Porque eso es lo que me parece a mí, hace que te choque. Lo que vos ves tiene que ser lo mismo que lo que estás escuchando. Ahora, si sigue pasando en Broadway y le pones un voz, no me parece tan terrible. O sea, me parece que se podría hacer siempre y cuando esa adaptación no fuera tan radical, que es lo que me parece que pasó cuando se empezó a hacer esto y después se dejó, ¿no? Sí, sobre todo aquí en España hubo una época en los 90 en la que todos los culturemas, las referencias culturales se domesticaban, ¿no? Que es como se suele hablar. No me gusta mucho la palabra, pero no sé, si por ejemplo el príncipe de Bel-Air, el Fresh Prince, hacía un chiste, pues intentaban a lo mejor hacer un chiste que había contado Chiquito de la Calzada, que era un humorista muy famoso aquí en España, y se sobreadaptaba, ¿no? De manera que quedaba muy raro que un chico negro de Filadelfia hiciera un chiste que se había hecho aquí, una persona mayor de 50, 60 años. Entonces, claro, ahí quizá el tema está en encontrar el equilibrio en las estrategias de traducción, ¿no? Yo no sé cómo harás tú para el tema de los niños. ¿Cómo abordas el tema de los culturemas en el doblaje? ¿Qué estrategias sueles seguir? Supongo que cada caso tendrá sus circunstancias, ¿no? Sus dificultades, pero más o menos ¿qué procedimiento sueles seguir? Concretamente en los culturemas. Bueno, sí, a ver, el tema es en todo lo que es humor se repiten mucho las cosas. Entonces a lo mejor te topas con un programa que es para chicos y tiene una propaganda me pasó, esto es literal, una propaganda de los años 70 de viajes nacionales en Estados Unidos. Y no tiene ningún sentido mantener eso o intentar mantenerlo, porque la verdad que primero que es para adultos y segundo que ni siquiera el adulto de Latinoamérica lo va a entender. Claro. Entonces lo que trato de hacer es siempre buscar algo que pueda ser gracioso, pero no mantener ese tipo de culturemas. Ahora, todo lo que sea cultural más modernoso, los chicos lo conocen mucho y más de una vez. Yo ahora, por ejemplo, estoy traduciendo una serie que se llama Bizarre Park, que son todos youtubers. Y bueno, por supuesto aparecen youtubers famosos de Estados Unidos, o un perrito que es famoso y súper viral, y ese tipo de cosas, y los chicos lo conocen. Entonces me resulta mucho más fácil mantenerlo porque ya los conocen. Claro. A lo que es sea culturemas más antiguos, en general si son muy antiguos, trato de buscarle alguna otra vuelta o poner algo, pero bueno, tiene que ser algo que sea realmente conocido en toda Latinoamérica. Y con respecto al tema de las decisiones que se toman, Gabriela, siempre suele haber ahí un debate o cierta fricción a veces en lo que es el proceso de doblaje, ¿no? Porque normalmente mucha gente dice el traductor es el culpable de todos los males de la traducción pues no sé, de tal producto, ¿no? Y rápidamente se nos tiran a la yugular a criticarnos, sobre todo cuando hacemos algo mal. Entonces yo quería preguntarte, en tu experiencia, sobre todo ahí en la Argentina, ¿hasta qué punto el traductor es el responsable de todos los errores que se cometen? ¿Y qué otras personas participan también del proceso de doblaje? ¿Y cómo pueden ellos meterle mano a la traducción, modificarla o alterarla, según tu experiencia? Como tengan. Yo creo que uno de los grandes problemas de las críticas a los doblajes es que la gente no sabe todo lo que pasa, digamos, antes de que ese doblaje llegue a la pantalla. Ajá. Y hay mucha gente que interviene, muchísima gente que interviene. En mi caso, por ejemplo, nosotros también hacemos el ajuste. O sea, el traductor es el que hace el ajuste también.
Eso ya es positivo porque evita que alguien más meta manos en la traducción. Pero en España, por ejemplo, los premios atrás tenés el premio a la traducción y adaptación o ajuste, bueno, o sea que y lo hacen dos personas distintas. Entonces ahí ya tenés dos personas que pueden no estar de acuerdo con lo que pusiste. O sea, puede que el ajustador cambie algo solamente por lo que se llama lip sync y vos como traductor lo hubieras puesto distinto. Después eso en general pasa por un supervisor. Nosotros tenemos, por lo menos con la gente con la que yo trabajo, tenemos en general alguien que también supervisa el español neutro y que a lo mejor se puede quejar de algo. Y después van a grabar y está el director de doblaje y está el actor, que en general es el que menos digamos, interfiere con lo que nosotros hacemos, pero el director de doblaje también ve si está bien o está mal. Es muy, muy, muy interesante ver cómo se trabaja en cabina, porque yo voy en general a ver las primeras grabaciones de las distintas series cuando empiezo con una. Y es muy interesante hablar con los directores, porque cada director tiene su, cada maestrito con su librito, ¿no? Entonces tengo directores que para la palabra awesome, esto seguramente, o a lo mejor me escucharon contarlo en alguna otra ocasión, para la palabra awesome quieren que termine con una bilabial, que haya una bilabial al final, y entonces les va a gustar que pongamos algo como increíble, o está el que dice, no, pero para una O no puedo poner un increíble, y entonces les gusta más un grandioso, y son directores de la misma empresa, y cada uno tiene su criterio. O me ha pasado también que, por ejemplo, el actor de doblaje, sobre todo cuando son chicos, a los chicos, los actores de doblaje son chicos también, para hacer personajes de chicos. Entonces, a veces son muy chicos y recién empiezan y no pueden hacerlo rápido porque tienen que hablar en español neutro y actuar, etcétera. Y entonces me piden, bueno, para este personaje en particular, ponele menos palabras porque va a hablar más lento. O sea, hay un montón realmente de cosas que tienen que ver con el resultado final. Y me parece que a veces cuando se hacen críticas, y por supuesto siempre la culpa la tiene el traductor, que en realidad fue el primer eslabón de toda esa cadena. Ahí está, claro, se hace la crítica sin saber todas estas cosas, estos detalles que tienen que ver con el proceso. Me parece como muy injusto, ¿no? Y con respecto a esto que nos has comentado de la comunicación que hay dentro del proceso de doblaje, ¿hasta qué punto el traductor está en contacto con el resto de personas que participan? Tú nos has dicho que estás en contacto con el director de doblaje, cosa que aquí, por ejemplo, en España no suele ocurrir porque cada uno va a lo suyo. Allá es, digamos, es más factible el que estén en contacto los profesionales de la cadena de trabajo. Y eso, ¿hasta qué punto eso puede ayudar a que las cosas salgan mejor, según tu experiencia? Eso ayuda muchísimo, No sé si, no sé si es en todos los casos. Yo, la verdad que siempre estuve en contacto con el director. Qué bueno. No solo ahora en particular, pero hace muchos años cuando también trabajaba con doblaje, también tenía mucho contacto con el director. Lo que pasa es que también cambiaron, también cambió la forma de trabajar. Entonces ahora con pantallas más grandes, donde el ajuste tiene que ser más específico, con la misma, el mismo doblaje que se va a usar para cine y para televisión, tiene que ser todo mucho, mucho más detallado y detallista. Pero sí, la verdad que yo en eso tengo muy buena experiencia, sí, y me ha resultado muy, muy útil, incluso cuando el director tenía algo que decirme respecto de lo que yo estaba haciendo por algo en particular, no sé, un personaje que modula demasiado y entonces hay que estar muy cuidadoso. Bueno, también he estado con el actor que lo doblaba y con el director, y es muy, muy útil, sí. Genial, pues tomen nota de estudios de doblaje de España, por favor. Háganos caso a los traductores, que intentamos a veces contactar con los directores, porque ya digo que aquí la verdad es que es una labor harto complicada. Gaby, hablando de un poco de las decisiones de traducción, por ejemplo, vos decís, acá uno nunca sabe cuántas personas intervienen finalmente, pero sí es cierto, y vos lo
lo dejaste ver en tus comentarios, que hay muchas cosas preestablecidas, ¿no? Es decir, ya se sabe que para tal palabra se usa tal cosa, ¿no? Entonces, en cierta medida, no es culpable el traductor, pero el traductor lo que está haciendo está cumpliendo órdenes, por así decirlo, o está cumpliendo con ese protocolo que le envía el cliente. ¿Qué pasa? Nosotros históricamente nos quejamos bastante en el español neutro de la incidencia de los mexicanismos. Pero una cosa que estoy notando bastante ahora, que se ve bastante y me molesta mucho, no es solo mexicanismo, sino la decisión de dejar palabras directamente en inglés en la traducción, ¿no? Es cierto que hay algunas palabras que no son mexicanismos, pero que se dicen así en España. Por ejemplo, tenemos el caso de pie, ¿no? Que en España, no en México, que se dice pie en México, y entonces no es que están dejando el término en inglés, sino que lo están diciendo como lo dicen ellos. Pero, ¿qué pasa, no? Los mexicanismos ya lo sabemos, y siempre nosotros en los cursos, nosotros también hemos intentado demostrarles o indicarles a los alumnos que traducir español neutro no significa escribir en mexicano. Pero ¿qué pasa ahora cuando empezamos a meter palabras en inglés directamente para que la sincronía labial salga bien? Mira, me parece que no solo es la sincronía, sino que también es el hecho de no saber, de que haya tanta variedad en los distintos países que recurro al inglés para no meter la pata. Entonces, por las dudas, como no sé si le van a decir pastel, torta o qué, le dejo cake, o cupcake, por ejemplo. Porque si no, lo que pasa, justamente hoy estaba mirando, estaba haciendo un análisis de ese tipo de cosas, y te topás con, donuts, ¿no? El donut y el bagel y no sé cuántas otras cosas, y todo era panecillo, ¿no? Ajá. Y era el término en español neutro que se puede aceptar. Y suena horrible porque vos estás viendo y en un caso son donuts y en el otro caso son, rosquillas, y a veces para evitar que a uno le gusta dona, a otro le gusta rosquilla, utilizan ese general que es el panecillo. Entonces ahora la tendencia es, para no hacer eso, uso el término en inglés. Entonces te va a quedar el cupcake, por ejemplo. O el smoothie, o no sé, hay varios términos que van quedando en inglés, y yo creo que el objetivo es más que nada no equivocarse y poner algo que el otro pueda entender mal. Igual suena foráneo, ¿no? O sea que vos no lo ves, porque yo, por ejemplo, entonces hay cosas que... Ahora estoy con Coco porque está mi hija mirando Coco 6 veces por... ¿no? Entonces... hay una escena, hay muchas escenas que me llaman la atención, pero hay una que en inglés es see it through, y la traducción es ver que se cumpliera, ¿no? Y entonces, entonces tengo que pensar que es una mala traducción, o sea, si no es por una cuestión de mantener la cantidad de sílabas en la sincronía labial, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo? Ese como un ejemplo X, ¿no? Pero hay un montón de casos similares en donde se respeta la estructura del inglés o se usan palabras en inglés, y entonces si no es la sincronía es un error. Sí, bueno, o sea, tampoco podemos decir que el traductor nunca se equivoca, eso es verdad. No lo digo por el traductor, lo digo porque se toma, o porque porque a veces tocan, a mí me consta que a veces los directores de doblaje meten mano directamente, ¿no? Acá. Muchas veces dan vuelta, nosotros nos matamos para armar la oración gramaticalmente correcta, bueno, que suene natural, etcétera, etcétera, y el director de doblaje ve que no, acá hay que darle vuelta. Y me ha pasado, sí, que cambien por algo más literal, que vos hayas puesto algo que no era literal, que justamente traducís bien, y que finalmente el director de doblaje decida por, no sé, supongo que por sincronía, cambiarlo y volver a lo que es literal. La verdad, a mí personalmente eso me molesta mucho, pero me ha pasado, sí. Lo que pasa es que también hay como una sintonía entre el traductor y el director. Hay directores que aman lo que vos hacés y no lo tocan, ¿no? O tratan de tocarlo lo menos posible. O incluso hasta te pueden llegar a consultar, ¿esto te parece si lo pongo así? Hay directores que ya sabés que no les va a gustar nada de lo que vos ponés,
Claro. Y que van a dar vuelta a la cosa todo el tiempo. Bueno, pero eso te pasa. Yo trabajé varios años haciendo subtitulado para teatro y lo que es el subtitling, y me pasaba también, directores que no tocaban absolutamente nada, y eso que ahí no estaba afectando en sí la obra, ¿no? Y directores que cambiaban un montón de cosas. Y ahí ves, y eso es simplemente lo que le gustaba o no le gustaba al director, porque, te repito, no es que afectaba la obra en sí. Y me imagino que los directores, los criterios que siguen no siempre son lingüísticos, porque al menos aquí lo que suele ocurrir en España es que la mayoría de directores o incluso ajustadores no tienen ni idea de inglés o del idioma original del que se está traduciendo el producto, lo cual es terrible, ¿no? Porque a la hora de la verdad el criterio que se está siguiendo es más de sincronía, como hemos comentado, u otro criterio que a lo mejor es personal o que simplemente a ellos se les antoja poner un determinado término porque sí y ya está, ¿no? Porque no siempre hay más argumentos que ese, creo yo. No, es que yo creo que también, digamos, hay como dos corrientes dentro de lo que son los directores de doblaje. Una que le presta mucha atención a lo que es sincronía labial, y otra que le presta mucha más atención a lo que es actuación. Ajá. No sé, nosotros durante muchos años vimos, justamente por los chicos, una serie que se llamaba Big Time Rush, y el doblaje me parece excelente, y la sincronía, nada. O sea, de sincronía labial poco y nada, pero la actuación es espectacular. Y yo tuve la oportunidad de ver la misma serie doblada al español de España, y realmente la actuación no es tan buena, y se nota y no causa el mismo efecto. Entonces, digamos, estoy de acuerdo con las dos cosas, y a veces es imposible combinar tanto la sincronía labial con lo que es la actuación. A mí personalmente no sé si no me gusta más la cuestión de actuación que la de sincronía labial, pero bueno. Sí, eso es muy interesante, porque la verdad es que, a ver, a veces yo lo veo cuando estos ejemplos que te daba, y digo lo de sincronía labial para buscarle una explicación, ¿no? A por qué el otro día leía a José que decía, justamente hablando de Coco, que le encantaba la traducción, pero no podía entender por qué en la traducción, en la canción decía soñando en regresar, ¿no? En la traducción. Entonces, una vez esas cosas las atribuye bastante a eso, y a veces es como decís, no necesariamente se tomó una decisión consciente de lo que se está haciendo, ¿no? Eso es un problema. Pero bueno, Gaby, para ir cerrando un poco esta charla y ya no robarte más tiempo, queremos que nos cuentes un poquito, aunque es más o menos de lo que estuvimos hablando, pero de qué va un poco tu presentación en el Congreso de Hispatap, 18 y 19 de mayo, el español neutro para el doblaje, mitos y realidades, sin adelantar demasiado, que supongo que en la charla habíamos adelantado bastante, un poquito de eso, y también, porque hemos hablado de esto en un programa anterior, que nos cuentes sobre tu materia de traducción audiovisual en el posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la actualización de nuevas tecnologías, que arranca ahora en mayo. Sí, en cuanto a la presentación en el Congreso, obviamente voy a hablar de justamente qué cosas son mito y qué realidad. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes dos, ¿cómo traducirían cake en español neutro? ¿Qué le pondrían? Pastel. ¿Pastel? Pues quizá yo diría tarta, quizá, o pastel podría funcionar si buscamos una opción así más neutra, ¿no? Si es para español neutro, me iría por pastel. Si es para aquí español de España, seguramente tarta. Sí. Pie seguro que no podría nunca, aunque esté en primer plano diciendo pie en la pantalla. Bueno, ¿torta? ¿Usarían torta? Aquí en España no, porque en España una torta es una, no sé cómo decirte, una palmera de chocolate o un bizcocho así grande, un dulce más grande, eso es lo que llamamos nosotros torta. Y bueno, y en México, para los que tenemos un montón de años, que veíamos al Chavo, la torta era un sándwich. Ajá, sí. Y sin embargo... La torta de jamón. Exacto, sí. Y sin embargo hay doblajes donde aparece la palabra torta, y a uno le sorprende. En general, por ejemplo, pasa en los
doblajes de Colombia. Los colombianos en un montón de cosas hablan muy similar a los argentinos. Pero no, aún si fuera colombiana no se me hubiera ocurrido nunca poner torta, porque me parece que pastel es el español neutro. Bueno, justamente de eso es de lo que vamos a hablar. Todo lo que se supone que, se supone que el español neutro es algo totalmente homogéneo y dista muchísimo de eso. También el español neutro no necesariamente es un ente que decidimos los traductores. Hay un montón de gente también involucrada en ese tipo de decisiones. Y bueno, vamos a hablar de eso, de los grados de formalidad y de informalidad, del neutro, y un poquito de lo que comentamos ahora. Y bueno, otras cosas que no voy a decir. No hacemos spoiler. No, no spoiler. Ahí tenés, Damián, otra palabra del inglés que queda en inglés, el spoiler. Queda en inglés. Siempre. Bueno, y respecto de la materia, la verdad que es una materia muy interesante porque no solo se reduce al subtitulado y al doblaje, sino que además incluye todas las demás variedades de traducciones audiovisuales que no, en general no, a lo mejor no se conocen tanto o no tienen tanta difusión, desde audiodescripción hasta el closed captioning, etc. Y tiene una parte teórica y una parte práctica. Me resultó muy, muy linda como materia porque a los alumnos les encantó, por supuesto, es muy divertida. Pero aparte, como vemos, digamos, algunos alumnos que tenían un poco más de experiencia en el audiovisual le prestaron mucha más atención a la parte teórica, que a lo mejor les faltaba, claro. Y los que no tenían experiencia, bueno, fue una muy buena práctica. Bueno, Gaby, muchas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista de la tercera temporada de Translation Show, y nos vemos entonces el 18 y 19 de mayo en el ISPATAB. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión y nos vemos pronto con más vídeos, Rafa. Sí, señor, vendremos más adelante con nuevas entrevistas y con más cositas que tenemos ahí preparadas. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos este ratito. Ha sido un placer hablar contigo de traducción audiovisual, que es un tema que nos gusta a muchos. Nada, chicos, hasta el próximo programa. Muchas gracias por la invitación.